Y cuando pusiste en el civil, pusiste así, se me llamó visión interna. Hospital italiano. Obviamente, a la fe de bautismo, los niños en plan. Organización de trasplante. Doctorante. Ah, güey. ¡Ajua! Bueno, el día, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Manuel Gómez Rodríguez, estoy alrededor de aquí de la terapia intensiva de esta sede, no ando flotando fuera. Todo el año ya no me dejaban entrar, el guardia de seguridad no me dejaba. ¿Usted quién es? Sé de casa, ¿no es cierto? Y pues bueno, vamos a ver el tema de coagulación intravascular diseminada. Es un tema pues realmente bastante amplio como para poder revisarlo a detenimiento, pues como desmenuzar, ¿no?, todos los aspectos importantes, sobre todo cuando no tiene mucho tiempo por el diagnóstico y el tratamiento, pero igual se le trató de abarcar lo más que sea posible, también pensando en nuestros compañeros rotantes de otros lados para poder ver como ver este escenario que se presenta sobre todo en los pacientes con condiciones predisponentes al sangrado, ¿no? Sepsis, trauma, lesiones cerebrales agudas, neoplasias, leucemias, y bueno, se puede presentar en varios escenarios, tanto quirúrgicos, enfermedades médicas. Y pues estamos aquí, vamos a iniciar con el tema. La agenda es un tipo de agenda un poco monográfica, hablando de aspectos de generalidades, introducción y epidemiología, ¿verdad? Manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, pero está más o menos distribuido en casos clínicos para ir como que un poquito más participando sobre el tema, ¿no? Los objetivos es que, bueno, aparte de todo esto, de terapia intensiva y los compañeros rotantes conozcan las bases fisiopatológicas y los mecanismos por los cuales desarrolla la coagulación intravascular diseminada, sus etiologías más comunes, el desarrollo de criterios de sospecha y diagnóstico, y conozca los criterios esos criterios y su utilidad en la práctica clínica, así como las medidas de tratamiento adecuadas para cada fenotipo de presentación y entidad. Podemos resumirlo que pues es una manifestación secundaria de algo, ¿verdad?, que genera esta condición. Se tiene que un antecedente clínico, como le comento, y gran parte del enfoque del tratamiento per se tendría que estar enfocado a la etiología. Si hay terapia de soporte, que obviamente es lo que hacemos aquí en cuidados críticos, que si requiere tubo, pues se va a intubar, si requiere ventilación mecánica, lo va a tener, si requiere hemocomponentes, se le van a otorgar, pero no quita de vista, ¿verdad?, que se tiene que tratar la etiología de base. Como vamos a ver en los casos clínicos, los escenarios, los diferentes escenarios, ¿no? Bueno, desde que se habían propuesto ha habido muchas definiciones a lo largo del tiempo. Las primeras ahí se hablan de 1986, 1987, donde pues empezaba a reconocer este tipo de síndrome de coagulación descontrolada. Uno le ponen síndrome de desfibrinogenación, algo así, ¿no? Hasta fue cuando en el 2001 la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia propuso la siguiente definición, que se ha quedado hasta el momento en las diferentes revisiones, que es un síndrome adquirido que caracteriza por la activación intravascular de la coagulación sin un sitio específico, y desencadenado por diferentes etiologías. Probablemente este tipo de síndrome como tal pues va a tener diferentes facetas, ¿no? Se le reconocen facetas de trombosis y hemorragia, y casi siempre el comportamiento de la hemorragia es lo que se da en agudo, y la trombosis, cuando no es tan macroscópicamente tan aguda, tan súbita, lo demás no generan este proceso de trombosis, sino que son los fenómenos de coagulación intravascular diseminada que se sostienen, que medio se autocompensan, pero que a lo crónico son las diferentes otras manifestaciones que podemos ver desde el punto de vista trombótico. Pero bueno, normalmente tenemos en sus diferentes fases pues la trombosis, la inhibición de la fibrinólisis y la disfunción orgánica en sus diferentes facetas. Vamos a comenzar el primer caso clínico, que es un hombre de 65 años de edad, sin antecedentes de enfermedades crónicas degenerativas, tabaquismo 14 años a razón de 10 cigarros por día. Estos antecedentes negados, es llevado al servicio de urgencias por fiebre no cuantificada, 2 días de evolución, acompañado de dificultad respiratoria, 2 horas de evolución.
Tos productiva con esputo, purulento, mialgia, saltralgia, así como malestar general, a su llegada al servicio de urgencias con TA 80-40, 120 de cardíaca, 28 respiratoria, 39.2 de temperatura, saturando 82, con una escala de Loma de Glasgow de 10 puntos, dificultad respiratoria con uso de músculos accesorios, estertores crepitantes, finos bilaterales, múltiples equimosis en tronco, miembros inferiores y una alcalosis respiratoria en la gasometría. Se da manejo avanzado de la vía aérea y se toman los siguientes exámenes de laboratorio. Como pueden ver, ahí están: hemoglobina de 18, plaquetas 90, glucos 18, expensas de neutrófilos, el TP 34 segundos, el TTPA 67 segundos, fibrinógeno 160, de 1 4000, el producto de degradación de fibrinógeno positivo, ¿no? A lo que nos lleva a las siguientes preguntas. Compañero, es que se puso bien en el centro, está muy visible ahí. Ajá. Menciona por lo menos 5 etiologías de coagulación intravascular diseminada. Por ejemplo, sepsis, cáncer. ¿Con esas compañera? ¿Otras que usted se acuerda, que conozca o que intente relacionar que sí? Que si bien el escenario clínico pinta una cosa, un escenario de una probable SID, hay que sospecharla y hay que saber a qué deriva. Ya el compañero nos dijo sepsis, aparte de sepsis nos dijo cáncer. ¿Algún otro que recuerda? Tromofilias, condiciones autoinmunes. Y vamos a ver ahorita más adelante. Y entre la cual la etiología más común. Hasta un 51%, entre 30 y 51% de sepsis son infecciones, la etiología más común. Aunque realmente esto de cuál es la más común, cuál es la etiología más certera, hay que comprender que también obedece a registro, ¿no? Obedece a que si no se notifican, no se sospechan, no se cuantifican las estadísticas, probablemente no se va a tener una cifra exacta. Y que muchas veces depende de las poblaciones de las UCI, del tipo de UCI y la distribución regional, de lo que puede dar diferente estadística. Esto es una estadística americana, que realmente te puede decir que esa es la que manejan ellos, ¿no? Pero quizá probablemente pueda ser en hospitales que concentran mucho pacientes de trauma, las etiologías traumáticas de manera inicial, lo que puede generar por los pacientes en los centros de GINE, ¿verdad? Que desarrollan hígados agudo de embarazo, preeclampsia, placentas secretas, y todo ese tipo de situaciones, pues va a modificar un poco la estadística, pero nutrida de manera global es eso, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones fisiopatológicas características de la población intravascular diseminada, Viri? No, es que se me vino ya, son esas veces, se me vino spoiler, pero se vio como... La epidemiología, bueno, tenemos que, les comento, pues obedece a registro, a cuestiones de variables demográficas. Normalmente se concentran en un 1% en los ingresos a tercer nivel, es muy bajo la cantidad de ingresos, realmente la gran cantidad de lo registrado es de 30 a 51 en sepsis e infecciones, el otro 45% es trauma, cirugía mayor, el 10 a 15% es neoplasias, casi siempre de tipo hematológico, sobre todo la que se pone como modelo en este escenario de CID es la leucemia promielocítica aguda. Pero pueden darse en otros, en cáncer de órganos sólidos, ¿no? Páncreas, estómago, ovario, próstata, todos los cánceres que son más de tipo mucinoso son los que generan ese tipo de situaciones. Y misceláneo, ¿no? Otros 10% que son causas misceláneas. Y por lo tanto tenemos esta epidemiología de la población intravascular diseminada, depende del centro y lo demás, pero pues podemos darnos cuenta que también depende, ¿verdad? Cómo se clasifique y cómo se utilicen las escalas es también el otro, pues digamos, punto como pues álgido ahí, ¿no? De que depende de los criterios que se utilicen, y sobre eso sucede mucho en reuma también, pero depende de los criterios que se utilicen es la forma de diagnosticarlo, si cumple o no cumple, porque realmente el diagnóstico se va a hacer
con la situación clínica predisponente, con las alteraciones clínicas, o sea, los antecedentes clínicos, la enfermedad predisponente, los antecedentes clínicos y los exámenes de laboratorio que te ponderan a las escalas y que dependiendo de la escala que utilices, ya sea la JMH de Japón, la JAM también de Japón, la SIG para sepsis, los más conocidos y difundidos, el ICTH, pues depende del que utilices, pues va a cambiar aquí la incidencia de registro, ¿no? La identificación. Y casi siempre, pues los escenarios que utilizaron JAM y ICTH, y como podemos ver, por ejemplo, ahí pescaba más los criterios de JAM para la incidencia que los de ICTH. O sea, más positivo depende del escenario también en el cual se apliquen los criterios, como vamos a ver más adelante. Tenemos las condiciones clínicas asociadas y pues bueno, podemos ver diferentes literaturas en las cuales lo ponen de esta manera, en comunes, poco comunes, que es la forma, digamos, un poquito más organizada de estudiarlas. Pero tenemos que normalmente, hablando de las causas que lo llevan a CID, las principales sepsis e infecciones, sobre todo de bacterias gram negativas, pero pueden ser también infecciones virales, paludismo, riqueza. Ya hablamos en ese escenario de COVID también cómo generaba un estado proinflamatorio por toda la escala de inflamación y todo lo que el virus producía como moléculas, y todo el cuerpo, la misma respuesta inflamatoria del cuerpo, como la misma respuesta inflamatoria y las moléculas del cuerpo generan la activación de la coagulación tras otras vías de factor tisular. Entonces tenemos traumas, daño tisular severo, traumatismo craneoencefálico, sobre todo en especial los traumas craneoencefálicos severos generan una CID, ¿verdad? Que a pesar de que pues, se está sangrando, hay un sitio de hemorragia, cuando hay un TC involucrado, por los esfingolípidos del cerebro normalmente hace que se pierda más sangre, como si fuera un mecanismo de autoproteger el cerebro para que la perfusión, por el tema de la coagulación, no se isquemice el cerebro o parte lesional del cerebro. El cuerpo contra natura apuesta más por la hemorragia que por la trombosis cuando está el cerebro involucrado. Algo raro, pero se ha visto en lo que es polipatía también paciente con trauma, algo que me resultó curioso el año pasado. Cirugía mayor, sobre todo leucemia premiocítica aguda, que son de los escenarios de las leucemias hematológicas, y desprendimiento de placenta, síndrome HEP, las catástrofes obstétricas, las calamidades obstétricas, también la destrucción orgánica, pancreatitis, inflamación severa, necrosis tisular, y de otro lado, pues enfermedad hepática, insuficiencia hepática aguda, insuficiencia hepática crónica severa, que también es difícil identificar cuando un paciente se encuentra con insuficiencia hepática y cuando tiene un CID sobregrado, que no es lo mismo, puedes ver tus datos de falla hepática aguda y no por eso sea un CID, pero sí se puede dar que dentro de la misma falla hepática aguda comience el paciente con datos de CID y pues hay que saber identificar y diferenciar en el abordaje diferencial, que de hecho es uno de los principales. Insuficiencia hepática, como la diferencia de un CID, es algo que hasta cierto momento puede llegar a retar. Y vasculares, ¿no? Como han visto, las cuestiones aneurismáticas, vasculitis, las que comentaba la doctora de tipo autoinmune, y las reacciones inmunes tóxicas severas, reacciones de transfusión severa, rechazo agudo de trasplante, en ese sentido. Otras de cómo organizar, pues son los eventos que pueden iniciar la coagulación, bien, y eventos que pueden complicar o propagar la coagulación. Depende cómo lo organicen, pues son los mismos tipos de etiologías, nada más que organizado de manera diferente para poder como que dicotomizar rápido el pensamiento entre las causas. La otra está más desplegada, en esta están como más las que pueden iniciar y las que pueden propagar, no la CID, que inicialmente pues se puede chocar un choque hemorrágico, pero por el consumo y los demás los factores puede generar que todo el escenario de una CID por consumo y por proteger el mismo cuerpo ante el sangrado. Yo creo que también clases previas ya hablaron o repasaron un poco de lo que es la hemostasia. No sé si fue así, ¿sí? Para no detenerme tanto pues, en las cuestiones de la hemostasia. Pero normalmente pues, habíamos visto que la hemostasia pues, es aquel proceso complejo cuya función es limitar la pérdida de sangre a través de un vaso lesionado con un balance pues, bien equilibrado entre la coagulación y la anticoagulación. ¿Verdad? Es muy importante que lo empiecen a comprender el proceso de la hemostasia, como en la escuela nos enseñaron a separar el proceso de la coagulación de una manera clásica, ¿verdad? Para poder estudiarla. Lo importante que es conceptualizar es que en la vida real no sucede así. Es como un estallido de reacciones químicas que por una parte
se está formando el coágulo y por otra parte al mismo tiempo se está frenando el coágulo. O sea, ese tipo de puntos de seguridad hacen que la hemostasia funcional sea con el objetivo de detener el sangrado a través de un vaso lesionado, pero que esa coagulación no salga del sitio donde está la zona lesionada, y no se propague por todo el sistema, ¿verdad? Y es un pequeño pero muy equilibrado proceso en el cual sucede la coagulación al mismo tiempo que sucede la anticoagulación y la fibrinólisis con medidas de control y de autocontrol, ¿no? En la hemostasia pues podemos encontrarla que está por estas fases: la vasoconstricción, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y lo que es la fibrinólisis. Dentro de la hemostasia primaria pues podemos encontrar todo lo referente a plaquetas, formación del tapón plaquetario, y lo que es la hemostasia secundaria, todo lo que es la de coagulación y los factores de coagulación. Hablando por terminado de fibrinólisis, aunque digo, todo esto sucede como en ipso facto, ¿no? Todo en un continuo. ¿A qué me refiero con todo esto, no? Tenemos aquí la formación de un tomo en vivo, y es la forma en la que en una pared lesionada pues se activa la coagulación dentro del vaso y van sucediendo mismos fenómenos, aunque sí puede ver como en cuestión de tiempo diferentes elementos que se van formando a nivel del coágulo, pero vaya, o sea, se está formando el proceso de la coagulación cuando al mismo tiempo los factores y las proteínas anticoagulantes están frenando el mismo proceso por las mismas vías en las cuales se está formando la coagulación, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? Pues a que pasa esto, ¿no? O sea, es todo en todas partes al mismo tiempo, o sea, está sucediendo todo eso en un punto, todo se conjunta y se autorregula de una manera casi exacta. Pues yo no hice la regla, yo no legislé eso, pero pues eso pasa, parece que es algo. Entonces, ¿qué se hizo? Pues empezó a separar toda la coagulación para poder estudiarla por fases, por vías, para poder entender cada punto y cada parte por separado. Encontrando, pues ahora sí, que después de la vasoconstricción, que son pues las cosas que de manera local el endotelio otorga, ¿verdad? Para poder hacer una vasoconstricción y limitar el flujo, empieza la señalización a través de la exposición del colágeno y pues la vía del factor tisular. Entonces, cuando sucede esto, el flujo normal se rompe, está la activación, secreción y cambio de forma. Las diferentes proteínas, 1B, 9A, el factor de von Willebrand y los colágenos, sobre todo tipo 1 y tipo 2, pues llaman a lo que es ese proceso de la hemostasia primaria, que es la adhesión principalmente. La segunda parte es la activación, que es cambio de conformación, la formación de pseudópodos y la activación de fosfolipasa C, que son vías de señalización intracelular, ¿no? Y de la fosfoquinasa C. Eso nos lleva a que aumente el caso dentro de la célula, y aparte de eso pues empiece a expresar la misma plaqueta más moléculas de adhesión de 2B, 3A. Entonces todo esto, cambio conformacional y de señalización intracelular y de expresión de estos elementos a nivel de la membrana de la célula, llevan también a una secreción, liberación de ADP, serotonina, factor 5 plaquetario y otras sustancias, y al final la agregación, unión de más plaquetas en la zona de adhesión y formación del tapón plaquetario, que realmente solamente estamos hablando hasta este punto de un tapón plaquetario, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? La agregación que se da. Paso número 2, pues nos hemos visto, pues esto es de escuela, ¿no? Desde la facultad, no sé si generaciones más reciente, dijeron, ya olviden esto, vamos a irnos a la moderna. Pero pues de cierta manera nos hicieron creer pues de que la vía de la coagulación sucede así, ¿no? Cuando ya vimos que es un continuo medio como pelea, ¿no? Está todo el tiempo ahí rebuscado, y es un proceso de una cascada súper rápida donde todos los factores se entremezclan. Se ha estudiado de esta manera, ¿no? Que la vía intrínseca se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie diferente al endotelio, y la extrínseca cuando el inicio de la coagulación es por la lesión y participación de factores ajenos a la sangre. Ya se dejó mucho de pensar más o menos este modelo y se adquiere el nuevo, ¿no? Que es el de iniciación, amplificación y propagación, ¿no? Que lo vemos, pues, prácticamente lo han revisado últimamente en las diferentes clases, tomando desde el punto de inicio del factor tisular, pues el punto es llegar a formar los dos complejos más importantes, ¿no? El complejo
tenaza, pues, que es el de 10, que se forma a través del 10 activado más el 8 activado, que es normalmente amplifica las reacciones, que es el punto más importante, el punto en el que el factor tisular nos lleva por medio del factor tisular a activar otros factores secundarios hasta llegar a ese punto de máxima eficiencia en la amplificación, que es los dos complejos, tanto el 10 tenaza como el otro, que es con el 5. Y posteriormente eso, la propagación, ¿no? Y como podemos ver, tanto la tritombina bloquea normalmente el factor 10, y el factor 5, que es el otro complejo que les comento. Y bueno, casi todo, pues ya sabemos que es a formar de todo esto el fibrinógeno a fibrina, a través de la trombina, de fibrinógeno a fibrina, estos elementos reticulares de proteínas, empezar a hacer la red que va a atrapar más plaquetas y a generar un mejor coágulo, ¿no? Y bueno, la fibrinólisis como tal, pues es el mecanismo inhibitorio cuyo objetivo principal es la degradación del coágulo de fibrina, evitando el inicio patológico y propagación exagerada de coagulación. Es la rienda, al mismo tiempo que se forma el coágulo, está la rienda de la fibrinólisis, que lo que está haciendo a través de la misma vía de los inhibidores, el PAI-1 y el TAFI, que son pues inhibidores de la activación del plasminógeno. A través de esta vía, pues el plasminógeno evita, pues se genera el plasminógeno plasmina, y la plasmina probablemente pues extiende el fibrinógeno en fibrina. Lo que hace prácticamente esto es de que estos dos factores que están aumentados en este proceso inhiban ese proceso de la formación de fibrina, y entran estos elementos como el plasminógeno plasmina para degradar ahora por la otra vía el mismo coágulo que se está formando. No sé realmente aquí hasta qué cierto punto el coágulo sabe hasta dónde degradarse o hasta dónde romper la fibrina, pero normalmente hace como para que esto se contenga únicamente a un espacio confinado de la zona vascular dañada. Tenemos por otro tanto los anticoagulantes naturales, 3 complejos como básicos, el que inhibe el complejo factor tisular y 8 activado, una deficiencia relativa, porque normalmente pues no es de muy alta eficiencia, solamente contiene un poco lo que es la coagulación. Los más fuertes pues tienen que ver por la vía de la antitrombina y de la proteína C, que son otros que probablemente son un poco más fuertes para poder contener que se descontrole la coagulación, frenarlo, para que exista ese proceso, ¿no? Y como tal sabemos que en la coagulación intravascular disvenea, este tipo de situaciones, moléculas llegan a consumirse, ¿no? También llegan a acabarse. Entonces, hablando de un repaso pequeño de lo que fue la hemostasia a través de diferentes fases, nos enfrentamos ahora a la cuestión de la inflamación y la coagulación, cómo estas vías participan en la coagulación. Entonces tenemos de que después de la activación plaquetaria, después de la activación plaquetaria, moléculas como P-selectina, ¿verdad?, van a hacer que en el sistema mononuclear, tanto monocitos como neutrófilos, liberen factores tisulares mediados por factores tisulares que median pues, esta activación de la coagulación a través de los receptores PAR2. Esos, como tal, pues hacen en las células de inflamación, hacen que se liberen citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, y lo que nos van a hacer es dañar el proceso natural de los vías anticoagulaciones naturales, y van a apagar como tal la fibrinólisis, predisponiendo todo este escenario a un escenario más protrombótico, no más fibrótico, ¿no? Es que dañan los anticoagulantes naturales y por otro lado apagan el proceso de fibrinólisis. Y solamente no sucede solamente aquí, sino que aparte de esto, el factor tisular pues solamente hace la generación de la trombina para poder hacer fibrinógeno a fibrina a través de esta vía de la trombina. Y esta misma generación de trombina en los PAR 1, 3 y 4, en mismas células de inflamación, pues genera este mismo proceso y retroalimenta esta vía. Lo mismo que otras células inflamatorias a través del fibrinógeno. Entonces, este tipo de moléculas intermediarias en cada una de las fases del proceso de coagulación activan células como monocitos neutrófilos que exacerban la respuesta inflamatoria, y que esto mismo afecta las vías de anticoagulación natural, como ya vimos, las 3 que vimos normalmente, y que llegan a hacer deleteria la cuestión de la fibrinólisis, ¿no? Entonces, suman a un proceso más protrombótico. Entonces, pues ya lo vimos aquí ejemplificado: estímulo deleterio, lesión endotelial, activación de plaquetas, pues se activa la cascada de la coagulación,
Entonces la vía P selectiva activa los monocitos, lo que llamamos la liberación de partículas por interacción celular, alteración de la vía conticular-consciente, disminución de fibrólisis, y pues tenemos un estado más de trombosis y de inmunotrombosis. Y la otra situación es que activación de los neutrófilos nos genera este tipo de redes o trampas, dicen, de neutrófilos extracelulares, que es prácticamente como tipo de, es un tipo citocromo, es parte del contenido nuclear, histonas y todo lo demás que generan una cierta red que va hacia el citosol, y del citosol, cuando se destruye este tipo por esta vía, generan esos elementos que salen al sistema sanguíneo, al torrente sanguíneo, y que este mismo tipo de NETs, que se llama netosis, le llaman a ese proceso, liberación de histonas, DNA libre de células, y pues la molécula o sea, el patrón, los maps asociados a daño molecular, que pues vienen de este tipo de proceso inflamatorio. Todo esto participa en la coagulación, aunque no precisamente figuren inicialmente, cuando hablamos desde el punto de vista hematológico sobre la hemostasia, no figuran tanto estos elementos, sino cuando empezamos a ampliar un poco la visión, nos damos cuenta que pues, el proceso de trauma como tal no es solamente aislado a un proceso de coagulación, sino que todo el fenómeno y todos los elementos químicos que no se ven en la vida normal de la coagulación, no te explican, no, el factor 15, 20, no se van a platicar más factores, no, cómo intervienen. Sería muy larga la cosa, y yo creo que no nos da el estudio para poder dilucidar cada molécula, cómo participa en conjunto ya con una vía armada completa. Y por otra parte, pues tenemos la fisiopatología en sepsis, que es la similar al cuadro previo, ¿no? Que es a través de los monocitos, activación de instituciones inflamatorias, activación de células endoteliales y el daño a los mecanismos de anticoagulación, sobre todo esto en la situación de sepsis y lo demás, lo que se daña más son las vías de anticoagulación natural y el déficit del proceso de fibrinólisis, siendo depósito de fibrinos y pues trombos microvasculares. Es por eso que en los escenarios, no sé, pues, yo creo que todos hemos visto aquel paciente séptico, ¿verdad? Que está todo purpúrico, marmóreo, ya con CID, por los fenómenos microtrombóticos que suceden a través de este tipo de activación, ¿no? Era más hacia la trombosis en cierto momento, donde todo el desencadenante de los trombos viajando por el sistema, pues es en diferentes fenómenos embólicos. Entonces, pues está el factor tisular, pues es la inflamación, la activación celular, el cáncer y la lesión vascular nos lleva esto al factor tisular, la generación de trombina, y pues ya vemos, ¿no? Activación de plaquetas, consumo de los anticoagulantes naturales y un estado hipercoagulable. A esto nos da un riesgo de trombosis. Por otro lado, la activación del TAFI, la inhibición de la fibrinólisis y la formación de fibrina, pues tomar trombosis y daño multiorgánico. Y la otra situación, consumo de plaquetas, de factor de coagulación, fibrinógeno y activación de la fibrinólisis, hemorragia. Entonces nos puede dar estas tres facetas, la CID, hemorragia, trombosis y daño orgánico, o sea, daño órgano blanco, sobre todo en el tema de la perfusión. Diferente, pero pues acomodado esos tipos tres escenarios, ¿no? Que son esos, ¿no? La activación de la coagulación intravascular a través de esta vía, activación neutrófila y activación de la lesión de órgano. El caso número 2 es una mujer de 32 años de edad sin antecedentes de importancia que acude al servicio de urgencias por presentar desde hace meses debilidad, fatiga progresiva acompañada de menorragias, con ciclos de 28/7, abundante gingivurragia, en sí sangrado, no múltiples equimosis en toda la economía corporal, pérdida de peso de 6 kilos en 3 meses, el día de hoy pues con epistasis espontánea que no cede de compresión, y a la exploración física se encuentra palidez generalizada, tubulas de sangrado a nivel gingival y realiza taponamiento nasal por el epistaxis con equimosis de tamaño variable en miembros inferiores y superiores, precordio, con taquicardia, soplo audible, y pues están son los exámenes laboratorios. 6.6 de hemoglobina, plaquetas de 45.000, están los neutrófilos, totales, química normal, electritos normales, la TP en 34, TPA en 68, fibrinógeno 120, productos de la agregación de la fibrina presente, flota y sangre periférica, pues muestra una tipia celular en específica y algunos esquistocitos. Por lo cual me llama pregunta, Alemán, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? ¿Cuáles? Yo pensé que no estaba ya. Está medio lenta la cosa, está muy lenta. Anemia hemolítica. Yo me voy por la anemia hemolítica microangiopática. Los quistocitos. ¿Quieres? Sí. A ver, regresa, le voy a checar que lo veas ahí. Sí. Una atención.
No. Es el otro que les pasa los casos para el siguiente examen. Ya, nos va. El siguiente. Nos va a sacar de pues. ¿Ya? ¿Ya? Dale, a ver. Es la leucopenia, leucopenia. Ok, va. Y pancitopenia. Pues trombocito, pero ese los tiempos. Entonces, voy a lucir mi plástica. ¿Un lupus? ¿Seguro? ¿Ya? No, va a ser la leucemia me lo había agudo. Así es, la lesión amiloide. Le saca forma de Ya había gastado 3, güey. forma guitarrista, lo más recóndito. ¿Por qué? Porque normalmente los esquistocitos, pues no son patognomónicos directamente las MAT, de hecho vimos ese tema hace poquito, ¿no? La cardiopatía trombóticas y el SHU, que ese tipo de hemólisis microangiopática no tiene que ver tanto con la cuestión de la agregación y formación de fibrina, es más predominantemente trombos plaquetarios, son microtrombos plaquetarios lo que genera este fenómeno, pero no tanto así los fenómenos de la fibrina. O sea, no hay tanto consumo, por ahí decirlo, de los factores de coagulación, no se ven tan afectados en las MAT por ese fenómeno, a menos que se complique con daño órgano blanco, ese tipo de trombosis y se exagere la respuesta inflamatoria, probablemente ahora sí se sobreslape un CID en la microangiopatía trombótica, pero no como tal. Y pues todo el escenario, ¿no? Joven, con síntomas B, con afectación de las 3 líneas celulares, ¿verdad? Entonces el escenario, pues la leucemia promielocitis aguda, la amiloide aguda, ¿no? Y de acuerdo con su diagnóstico sospecha, ¿cómo clasificaría la CID que presenta la paciente? ¿Qué dice ahí? Rodri. Ya le pagamos la batuta a Rodri. Estaba un trago muy prolongado el café. Sí, ya está. ¿Mande? Pues aunque ya tenía 3 meses con los síntomas de deterioro, el sangrado se vino en agudo. Ya tiene la primera, perdón. Eso ya venía. En la DIP. Más bien había muchos productos de la degradación presentes, lo cual nos hace que es un tipo fibrinolítico. Es una aguda con fenotipo hemorrágico y sabemos que entre las amiloides agudas, pues las leucemias de este tipo son más el escenario hacia la hemorragia. Entonces tenemos una leucemia mieloide aguda, o mielocítica aguda, que pueden desarrollar un fenotipo agudo, hemorrágico, con una hiperfibrinolisis. ¿Cuál de las alteraciones presentadas por la paciente presenta mayor sensibilidad para el diagnóstico de C y D? Yo la hipofibrinogenemia. Fíjate que a veces puede presentar hasta un 57% normal con los pacientes con C y D. No es la trombocitopenia va a estar, en cuanto a sensibilidad, va a estar casi siempre presente en todos los C y D. En la mayoría está un 98%, pero el 57% puede estar normal en los C y D, el fibrinógeno. Entonces, de los que tienen mayor sensibilidad, por así decirlo, ¿verdad? O las que se pueden identificar en C y D, pues es la trombocitopenia, de los más fieles, pues, y que casi están casi en todos los criterios. De JAM y TH está la trombocitopenia. Y el fibrinógeno, ¿te das cuenta? Lo sacaron el fibrinógeno. Me parece que en los de ICTH lo ponen, si no ponen fibrinas o productos de la degradación de la fibrina, pero no ponen en sí un rango de fibrinógeno. Abordaje diagnóstico, pues nos vamos con eso, ¿no? Esto es sencillo. O vamos a encontrar fenómenos trombóticos o fenómenos hemorrágicos. Son las manifestaciones clínicas, desde trombosis venosa profunda, trombosis arterial, endocarditis trombótica, tromboflebitis migratoria, hemorrágicas, petequias, equimoquis, sangrado en accesos venosos, hemorragia mucosa, hematomas intracavitarias u orgánicas, y pues las que son de tipificación de daño orgánico, lesión renal aguda, insuficiencia hepática, causada por la CID, o sea, la CID, lesión pulmonar aguda, SDRA, hemorragia alveolar, alteraciones neurológicas, coma, delirio, focalización, EBC, insuficiencia suprarrenal y púrpura fulminans, ¿no? Que pues podemos ver en las diferentes manifestaciones fenómenos, ¿no? Desde trombosis venosas profundas, trombosis arteriales,
fenómenos de endocarditis trombótica, que no decir precisamente como fenómenos sépticos, sino como fenómenos trombóticos. Las púrpuras, las petequias, que normalmente pues cuando están más presentes a veces en vías inferiores sobre gravedad o en mucosas, cuando hablamos de hemostasia primaria, ¿verdad? Y pues muchas veces nos hemos enfrentado a este escenario, ¿no? No sé si les ha tocado ver pacientes, todos que están en los regionales a veces de segundo nivel, que en un mes hospitalizado el paciente, intubado, tiene mucha progresión, ¿verdad? Con mal pronóstico, que normalmente pues queda pasadita y el paciente pues ya falla orgánica múltiple con lesiones de 6D, pues la sepsis, ¿no? Lo malo ves así, pues, es sepsis en un escenario de 6D, en lo cual pues está todo con fenómenos hemorrágicos y de trombosis. La clasificación pues se divide en dos, en aguda y crónica. La mayor probabilidad, no es exclusivo, pero la mayor probabilidad en los fenómenos agudos es un perfil de consumo, es un perfil de atender más hemorrágico, ¿no? Los modelos aquí en este tipo de escenario, pues el trauma o cirugía reciente, sepsis, neoplasias, hematología, reacciones transfusionales, y pues la clínica, ¿no? Hasta un 64% se presenta con hemorragia, lesión renal algún 25%, hepática 19%, respiratoria 16%, choque 14%, 7% y alteraciones del sistema nervioso central 2%. Y como vemos en el escenario más crónico es una probabilidad de mayor eventos embólicos con un perfil coagulante tipo paciente que te llega con una TEP crónica porque le encuentran un CA ya oculto en un órgano sólido y que en el diferencial pues está ese proceso, un proceso trombótico por una CID, que a pesar de que no tiene tantas alteraciones en los perfiles de coagulación, cuando tú tienes el escenario del cáncer, tienes la clínica de eventos trombóticos y ves un perfil de coagulación para coagular con los criterios de ICTH o de JAM, en este caso más específico los de JAM, te das cuenta que el paciente está en CID. Lo que pasa es que está en un CID compensado, su hígado está produciendo, tratando de producir los factores de coagulación que se están consumiendo, a comparación de aquí, que aquí se gastó todo lo que tenía por dar y se presenta de manera más hemorrágica que aquel crónico que hace fenómenos trombóticos todo el tiempo, que está bajo una CID, pero de una manera más mesurada. Y pues tenemos los fenómenos característicos según la patología, desde un hemorrágico con hiperfibrilosis, un hemorrágico leve a un hemorrágico masivo, mixto severo, que es normalmente linfoproliferativos, obstétricas, aneurisma roto y de cirugía mayor, traumatismo severo, catástrofes obstétricas también, falla orgánica múltiple más hacia el tipo de la sepsis, según patología, y los asintomáticos o pre-CID, mixto débil, que son neoplasias de órganos sólidos, aquellos crónicos que se van a larga data. Entonces no hay que olvidarnos pues, de que a lo mejor el escenario agudo, catastrófico, de hemorragia, de evolución, sepsis, todo eso, es tan visible que pues, lo tomas en cuenta, pero nunca nos ponemos a pensar en aquellos que se van hacia lo crónico. Estudios de laboratorio que hay que pedir, normalmente son esenciales, como no esenciales. Los esenciales obviamente son para cuadrar los diagnósticos de acuerdo a los criterios que mejor se pueden utilizar en el escenario concreto. Yo les puedo recomendar en este momento, váyanse por los ICTH o váyanse como los de JAM o váyanse por los de la JMH de Japón o váyanse con los de SIG, de únicamente sepsis, sino que traten de conceptualizar y que traten de dar. Realmente todos dicen lo mismo y aportan lo mismo, unos con mayor sensibilidad que otros dependiendo del tipo de escenario, pero bueno, un perfil de coagulación completo con conteo de plaquetas manual, o si no, pues en la búsqueda de la trombocitopenia, uno con citrato inicialmente y después no un control manual de plaquetas, conteo manual de plaquetas con los tiempos de coagulación y más importante aquí el ratio de TP, que en sí el INR, el fibrinógeno y los productos de degradación de la fibrina, ¿no? Ese tipo de perfil de coagulación. A veces no es tanto así, sino que hay un paciente que sangró mucho en quirófano y cuando mucho el abordaje inicial lo haces a través de, vamos pidiendo los tiempos, y si los tiempos están elevados, pues así ya le tomamos el fibrinógeno, o que es lo único que tenemos aquí, ¿no? Creo que de dímerodeno y fibrinógeno. Pues, y los demás, ¿no? Que tienen que ver, no los ponemos aquí, como por ejemplo la actividad de la trombina y tampoco la actividad de la proteína C. Pero que si está menor al 70% CID de la aditrombina y si es menor al 50% de la actividad de la proteína C, también es CID. En ese escenario, como tal, la fibrina soluble tampoco no la tenemos y tampoco lo que es el complejo trombina-aditrombina, pero pues en la medida de lo posible, el escenario inicial es pedir primero los esenciales, cuadrar el diagnóstico y después irte de acuerdo al contexto clínico.
los demás, ¿no? Un Adams 3 y una trombocitopenia, o sea, con eventos trombóticos, una púrpura trombocitopénica trombótica, von Willebrand Pi 1, dependiendo el escenario que mejor se trate de identificar, o sea, pues tratar de buscar la etiología, ¿no? Pues en el recuento plaquetario se encuentra trombocitopenia hasta un 98% de los pacientes con CID, suele ser leve, moderada y progresar con el tiempo, es altamente sensible, poco específica. Realmente la mayoría de los pacientes en el escenario de CID van a entrar en las plaquetas entre los 50,000, entre los 50 y los 150,000, entre el rango de 130, pues 50 de leve a moderado. Muy pocos, el otro 50% van a estar por debajo de los 50, casi siempre, pero muy pocos van a estar por debajo de los 20. Y casi siempre el perfil es hacia el consumo, no hacia como que se estabilizan las plaquetas, sino que van hacia el deterioro, pero realmente en la identificación de la CID, la mayoría del 50 y más del 50 van a estar entre los 50,000 y los 150,000 plaquetas aproximadamente. El resto va a estar entre los 20 y los 50. Y si te encuentras de manera plaquetas por abajo de 20, hay que pensar en otras causas en el abordaje. Ya lo habíamos visto con la pregunta que hicimos hace rato, ¿no? Los tiempos de coagulación se encuentran alterados entre un 50 y 60% de los casos. De los valores normales no excluyen la activación de la coagulación, por lo cual, pues, el INR tampoco nos ayuda mucho de utilidad. Es mejor ahí pedir el ratio de TP, siendo significativo aquel que es mayor a 1.2, ¿verdad? Pues ya vimos acá este escenario, pues el TP prolongado, el TPA prolongado y con el TP radio aumentado o más de 1.2, nos sugiere estos tres escenarios, aumentado más de 3, y el ratio, ese prolongado y el ratio TP aumentado más de 1.2, nos traduce a niveles de antitrombina y proteína C menor del 50%, lo cual nos hace mayor asociación a que el paciente está bajo el escenario de la CID. Sobre los productos de fibrinógeno y los productos de degradación de la fibrina y el dímero D, fibrinógeno pues es de sensibilidad del 28%, normal hasta el 67%, sobre todo en neoplasias hematológicas, complicaciones esotéricas, TC, aneurisma y cáncer sólidos. Los de acá son de bajo valor diagnóstico, sobre todo la fibrina soluble, que no se tiene muchas veces, fibrinopéptida, sensible al 90% y de una especificidad baja. Sí tiene mayor sensibilidad, pero la especificidad en sí es baja. Realmente no siempre nomás para valor predictivo negativo, no nos descarta como tal la etiología, nos sugiere un proceso fibrolítico, pero pues sí, pueden estar normales hasta un 50% como lo vemos hace rato. Entonces ya se contestó esa pregunta, ¿no? Y aquí están todos los desórdenes asociados con incremento de los niveles de fibrinógeno y dímero D, perdón, de este lado. Entonces pues son bastante las causas en las que uno se puede perder, como para no darle tanto peso, tanto valor al fibrinógeno como tal, porque puede estar normal, pero cuando está bajo pues sí, no hay de dónde hacerse, ¿no? La interpretación de los estudios pues sería de esta manera en este proceso: antecedentes, clínica, paraclínicos y diagnóstico. De esta manera tienes que tener por lo menos esos tres: el antecedente de una enfermedad que condiciona la CID, la clínica ya sea hemorrágica o trombótica, y los paraclínicos que van a sumar a tus criterios diagnósticos para poder así clasificar si el paciente está en una sospecha alta de CID o está como tal en una CID. Entonces las manifestaciones hemorrágicas son mixtas, que vienen con ese tipo de alteración en los paraclínicos, una CID aguda. Manifestaciones trombóticas, clínicas, trombocitopenia leve, ausente, TPA normal, levemente prolongado, fibrinógeno normal, elevación de dímero D, producto de la reacción de la fibrina, hacia una CID crónica más que nada. Entonces tenemos al final el diagnóstico CID aguda, CID crónica, con base a este pequeño, pero yo creo que es lo más importante, es cómo correlacionar si el paciente está en CID o no, de acuerdo a esos tres, y al final en el diagnóstico. Esto lo vamos a aceptar por cuestiones de tiempo, pero pues es importante conocer que cada uno de ese tipo de alteraciones nos puede dar ciertas anormalidades, otras causas, sobre todo en el tipo de fenotipo del CID, ¿no? Falla orgánica, sangrado o mucho sangrado y CID. Sobre el proteína de sangre periférica, pues es raro realmente encontrarnos más del 10% de células, menos de, o sea, lo ideal sería estos esquitocitos encontrar a veces hasta menos del 10%. Raro ya es mayor del 10%, y como lo vemos, sí nos habla de coagulación intravascular diseminada, y aquí el diferencial entre los dos, el SUR y la púrpura trombocitopénica trombótica. Otros hallazgos a través de los esquitocitos también es eso, encontrárselos en casco, pero digo, no es patognomónico, incluso en la microangiopatía trombótica, la MAC. O sea, si no lo tienen, no es una potente.
Pues es que pueden estar, pueden no tenerlos, Y si tenés todo. como vimos en el caso clínico, que teniéndolos era más una leucemia mieloide aguda que Me metiste ruido. que la micropeptosis. Todos se van, la mayoría se va por esa. La típica celular de ese último. La típica celular. Yo me fui por los esquistos. ¿Verdad? Te lo podemos probar. El abordaje diagnóstico general es una, como vemos, condición clínica asociada al CID, hemorragia o trombosis. Pues solicitar el TPA normal, pues continuar con algún otro algoritmo, otra ruta de diagnóstico alterado que nos lleva a extender nuestro perfil de coagulación para poder ver y aplicar los criterios de CIDH. Si está como tal en diagnóstico, pues el tratamiento de valoración cada 12 cada 24 horas. En caso de que estén sospechas, normalmente te dicen, no, volver a repetir el siguiente día, siguiente 2 días, para ver qué show. Pero no hay que desenfocarnos a que el tratamiento no es en sí tratar la CID, tratarle las alteraciones de la coagulación, sino tratar la causa que llevó a la CID y no estar a lo mejor transfundiendo pacientes cuando lo que requiere muchas veces, a lo mejor lo siguiente, ¿no? Hombre de 68 años, tabaquismo, 40 cigarros diarios por más de 20 años, que bueno, acude al hospital por fatiga, dispepsia, dolor epigástrico, pérdida de peso 10 kilos durante el último mes, así como edema, dolor e hipertremia del miembro pélvico izquierdo de 24 de evolución. El examen físico está caquético, una masa palpable a nivel epigástrico, no móvil, aumento de la circunferencia del miembro pélvico izquierdo a razón de 2:1 en comparación con el contralateral, hipertermia y edema y dolor a la dorsiflexión del pie. Se realizan los estudios de laboratorio encontrándose pues este perfil, ¿no? TP 16, trombocitopenia 130, dímero D 4000, fibrinógeno 350. Pues parece una trombosis venosa profunda. Así es. Pero con huele a cáncer. Huele a cáncer, ¿no? Huele a cáncer. Parece que tiene un cáncer gástrico y que Así es. Gástrico, ya viene ahí, pancreático. Pancreático. Pero sí, se piensa uno que pues una trombosis venosa, ¿no? Etiología, pues tiene una situación clínica que lo explica, que es un cáncer pancreático. ¿Y cuáles de los criterios aplicarías por su mayor utilidad en este contexto, Chuy? Japonés. Los dos japoneses, el de sepsis, El de sepsis, el de ICTH. ¿Querías hacer shampoo? ¿Algún japonés? Sí, los japoneses son buenos por cáncer. Son buenos allá. Los de cáncer serían aquí los más de utilidad, sobre todo por la sensibilidad, la mayor captura y sobre todo que tanto detecta pacientes con una alta sensibilidad hasta 6% de procesos agudos como también los CID crónicos que se van hacia el fenómeno de la trombosis crónica. ¿Cuál es el punto de corte para diagnosticar CID? Manifiesta los criterios diagnósticos de la JAM. Está chiquito, hay que cuidarlo. Punto de corte. La JAM. ¿Cómo no te saben los criterios de la llama? Casi siempre todos son mayor o igual a 4. El único que es el de mayor o igual a 7 es el de la Real SJP, o sea, como está medio raro el nombre, ¿no? La real. La Real de Japón. Entonces, criterio del Ministerio de Salud y Bienestar de Japón. Como hemos visto, no es para repaso, ¿no? Descrito en 1987, presenta mejor sensibilidad en comparación con los criterios de ICTH, mejor especificidad, pero son bien complejos. No son nada prácticos, requieren muchos criterios, y que si tienes estos, suma 2 de estos, y si tienes una condición que lo explique, entonces el punto de corte baja, ¿verdad? Entonces, pues no es lo más práctico, ¿no? Por lo cual, pues no se usan, la verdad, a la hora de la práctica. Están los actualizados en el 2001 y después se volvieron a actualizar después. Está con una sensibilidad 91, especificidad del 97, predictivo positivo 96, predictivo negativo 97. Pues detecta bastante bien la serie de agudas y crónicas desde el punto de vista infecciosas y no infecciosas. Sobre todo capta más los fenómenos hemorrágicos, un poco más hacia lo agudo. Y pues esta el scoring normalmente es menor o igual a 4, menor o igual a mayor a 5 compatible con CID, y si es menor a 5, o sea 4 o menor o igual a 4, no está firmado, voy a repetir en unos 2 días, pero son los puntos de corte que utilizan ellos en su estudio para poder decir que un paciente tiene CID a través de ICTH. Por otro lado, los de JAM, descritos en el 2006 y se modificaron en el 2016,
sensibilidad, o sea, capta bastante más, es menos específico, pero capta a mayor cantidad de pacientes con estas alteraciones. Y digo aquí, perdón, no los han quitado la 7H, los quitaron de la llama, del fibrinógeno. Aquí la situación, lo único que agregaron fue lo de respuesta inflamatoria sistémica en la parte de arriba, y el punto de corte pues sigue siendo similar, ¿no? De menor o igual a 4 en el caso del... Después vino esto, sepsis, la papopatía con la inducida por sepsis. Aquí el problema es de que cuando lo captaron, metieron muchos pacientes con choque, identificado como con choque, y sepsis grave en su definición antigua, cuando se nombraba sepsis grave, pero ni uno que se manifestara que estuviera bajo una población intravascular diseminada. Aplicaron esto solamente para añadir un paso, o sea, se triangularon más el proceso de diagnóstico, porque lo único que te dice es, si tienes mayor o igual a 4 de esos criterios, decir, ve y aplica los de ICTH. O sea, nomás agregar un paso más, pero no aumenta o no mejora o no cambia nada el utilizarlos. Son más específicos, son más sensibles, detectan más los problemas de coagulopatía en los pacientes con sepsis, pero a la hora de la hora te dice que si están alterados, te va y se apliquen los de ICTH. Entonces, realmente nos dejan así como que, bueno, este es el algoritmo pequeño, ¿no?, de diagnóstico. Aquí está esta comparación, pero no es para ver los puntos de corte: mayor o igual a 7, mayor o igual a 5, mayor o igual a 4, mayor o igual a 4, mayor o igual a 4. Pero sí, realmente ya no aportó nada más al proceso. Podemos ver que son lo de SIG, en SIG temprana, tardía, como tal, tiene mayor porcentaje pues, de captura en cuanto a lo positivo y lo demás, pero te digo, te arrojaba siempre que cuando te salía esto, te puedes aplicar los de ICTH. Entonces, es como aporta un poquito en el screening, en detectar paciente con sepsis, choque séptico, con esas alteraciones, mayor a 4, pero realmente no termina sumando nada más al final al diagnóstico. El caso 4, pues un hombre de 62 años, el cual con antecedente de importancia, conoce con diabetes, 10 años de evolución, hipertenso, 10 años de evolución también, antecedente de tabaquismo, etilismo, cualquier mexicano, ¿no? Sí. Ha ido por familiares que por presentar evacuaciones negruzcas, tiene una semana de evolución, 38 de fiebre, aumento de perímetro abdominal, habla poco coherente, con agresividad. A la exploración física se encuentra con hipotensión, la frecuencia cardíaca raramente en 85, frecuencia respiratoria en 14, 37 de temperatura, Glasgow de 12, ictericia mucocutánea, aumento de perímetro abdominal doloroso, la palpación generalizada y esplenomegalia. Se realiza en examen laboratorio, hemoglobina de 8.7, leucos en 13.000, neutrófilo 87.000, alguna 2.8, TP 17 puntos, TTPA de 52, diuminadora de 750 y fibrinógeno en 210. Ante la sospecha de diagnóstico de insuficiencia hepática con proceso infeccioso sobreañadido y sepsis, ¿cómo diferenciar el diagnóstico de insuficiencia hepática contra un CID? Mariana. Por el factor 8, ¿no? Como dice Ramos. Ahí está la respuesta de la siguiente pregunta, no se preocupen. Ahora sí, cuando tenga una sola pregunta, pues ahora sí. Es que normalmente estaría más alterado el TP que el TPT, ¿no? Por los factores que se suelen alterar en la disfunción hepática, que son los de los antes conocidos pues como de la vía intrínseca. Y sobre todo que, por ejemplo, el factor 8 normalmente no se produce directamente en el hígado. Entonces, cuando hay un CID y hay consumo, se lo va a barrer y lo va a consumir. Cuando tenemos insuficiencia hepática, si se pudiera medir el factor 8, pues sería de manera ideal, porque te diría, o sea, es que está normal, está respetado, entonces no es CID, sino es una insuficiencia hepática. Ahí se explicaría todo. ¿Qué ayuda, no? En caso de no tenerlo, pues no nos queda otra más que pues, correlacionar Child-Pugh, bilirrubinas, síntesis hepática, enzimas, todo lo demás, ¿no? En caso de no contar con determinación de factor 8, pues ya vimos, ¿no? Ya contesté la pregunta. El diagnóstico diferencial nos centra en las principales 3 de arriba, los demás también, los de acá abajo pueden ser, ¿verdad? Nos llevan a otros algoritmos, pero se va a discutir el tema entre insuficiencia hepática, trombocitopenia inducida por heparina y microangiopatía, ¿verdad? Para cada uno pues tiene sus rutas de diagnóstico, es demasiado central en cómo abordar cada diagnóstico diferencial, pero pues son de los principales diagnósticos diferenciales. Por último, el último caso, que
que es el mujer de 63 años sin antecedente de enfermedades crónico-degenerativas con antecedente de colelitiasis, traía servicio de urgencias, náuseas, vómito, fiebre, ¿verdad? La exploración física con hipotensión de 80-50, taquicárdica, con fiebre, frecuencia respiratoria de 20, saturando a 92, con dolor, itérica, posición antiálgica, dolor a palpación superficial y profunda, en hipocondrio derecho, detecta en extremidades inferiores superiores, se le realizan estudios de laboratorio encontrándose con lo siguiente, ¿no? Plaqueta 54.000, TP19, testigo de 12, o sea, se está prolongando conforme el testigo, TPA de 39, testigo de 28, dímero D pues aumentado, fibrinógeno aparentemente normal, y esas son las enzimas hepáticas y las bilirubinas a expensas de la directa. Sospecha de un choque séptico por colangitis, ICD con un puntaje ICTH de 6 puntos, lo cual pues sí tiene las tres, ¿no? Antecedente, clínica, y un fenómeno hemorrágico, y pues está los criterios diagnósticos de la ICTH que te dice. Pero aquí la pregunta es esta: ¿cuál es el tratamiento de elección para el paciente alemán? Hidratación, antibióticos, etc. Ese no. Sí. No, ¿por qué a lo mejor plasmear? ¿Por qué no plaqueta? Lo demás, porque realmente están reservados a las mismas indicaciones de como componentes. Si no se va a ir peritoneo, no se va a ir una cirugía mayor, si no tiene una hemorragia activa, pues ahí dejamos en paz las plaquetas, ¿no? En los 50.000 que tiene, a menos que va a pasar una cirugía, un procedimiento, pues ahora sí, sería cambiar un poquito ahí la situación. Entonces, el tratamiento en general es más importante, es dirigido a la causa que desencadena una idea, y eso yo creo que hay que llevarlo claro y hay que tenerlo claro. De lo demás podemos utilizar las diferentes herramientas que tenemos en la parte de abajo para poder ganar tiempo al tiempo, otorgar terapia de soporte, y algunos escenarios funcionan, no en todos. Por ejemplo, los antifibrinolíticos están proscritos en la mayoría de los casos, a menos que sea una hemorragia traumática, pues en ese caso en un escenario agudo, ¿no? Donde estaría muy lejos la posibilidad de cuando tú pones al niño tranexámico puede llegar a llevar un proceso protrombótico en súbito en ese momento. Es difícil, es el escenario en el que mayormente se utilizan las puérperas de esa manera, las embarazadas de esa manera, y los de trauma en general, pues. Pero normalmente no se utilizan en otro tipo de escenario diferente, ¿no? Hemocomponentes, concentrado plaquetario, ya vimos, las indicaciones pues realmente son las mismas, no han cambiado. No me tocó realmente leer el paper que nos mandó sobre hemotransfusión. Si dice algo diferente, pero hasta me ha quedado, no dice la presentación. Ya todos ya lo leímos. Nos vemos congelados. Si la hemorragia es severa, ¿no? Bueno, sobre todo una feris de forma diaria hasta el control, las guías normalmente lo ponen en 50 el control, algunas otras mencionan hasta 100, pero realmente aquí es el propósito de intentar transfundir lo menos que se pueda. Y el umbral, el punto de corte, hasta el momento globalmente aceptado es menor de 10.000 para transfundir de manera profiláctica por el riesgo de una hemorragia espontánea. Algunos que tienen cáncer o órganos sólidos necrosados cambian el punto de corte a entre 10 y 20.000 para poder darle profilaxis por medio de la transfusión. Procesos invasivos, catéter ya sabemos, arriba de los 20.000. Cirugías de peritoneo, lo demás arriba de 50.000. Sangrado activo. Hemorragia, también de 50.000. Algunos de neuro piden unos 100.000, ¿no? A veces las cirugías de neuro, columna, funciones lumbares, etc. Plasmas frescos congelados, pues está la otra situación. Hemorragia severa, prolongación de los tiempos, pero sin tanta afectación del fibrinógeno, como lo que está más arriba de 100. Pues los plasmas, ¿no? Que normalmente tienen mayor cantidad de factor de coagulación, no tanto fibrinógeno. Si queremos darle un shot de fibrinógeno, pues más el crío, sin tanta cantidad de volumen. Y pues los crioprecipitados, ¿no? Aunque también hay fibrinógeno liofilizado, 1 gramo por ampulita, que también son otras opciones a agotar, ¿no? Sobre anticoagulación, realmente tampoco no cambia demasiado los criterios de anticoagulación, a menos que estés bajo un fulminans, uno que esté trombosado, que esté trombótico, pues le vas a dar anticoagulación. Aquí todos van a tener riesgo trombótico elevado, de acuerdo a las escalas de Caprini, Pavo, lo demás, por lo cual tiene regalado en esos tipos de pacientes y escenarios las mismas indicaciones de tromboprofilaxis. A menos que estés el paciente trombosano con daño órgano blanco por una trombosis y lo anticoagulas. O si está consagrado agudo. Ahí no. Las contraindicaciones igual son las mismas. Las contraindicaciones siguen siendo las mismas. Se prefiere parir bajo peso molecular, bajo ese escenario, ¿no? Los antifibrinolíticos, pues ya les adelanté, ¿no? Acerca de leucemia promielocítica aguda, que es uno de los que probablemente se puede hacer en traumatismo. En algunas situaciones de las obstétricas, en sangrado en agudo. Pues ya sabemos, ¿no? Que van a prácticamente a inhibir esta fibrinólisis
ese punto de seguridad que el mismo cuerpo se mete para poder mantener la coagulación en un solo punto, quita ese factor de lisar el coágulo para hacerlo más estable a través de este tipo de elementos. El aminocaprónico ya casi no se utiliza muy difícilmente. El que se sigue utilizando hasta el momento pues, es el tranexámico con diferentes protocolos, ¿no? El de 1 gramo hospitalario, que no cambió mucho la mortalidad, solamente un estudio post-hoc posiblemente demostró que se beneficiaban aquellos que pues, venían con más hipotensos, con mayor datos de hipotensión más graves, ¿no? No tanto así en los otros. Otro protocolo de 1 gramo y uno de infusión a 8 horas, etc. Sobre esto, para no hacerse la más larga, pues no funcionó, ¿no? El dodrotecogin alfa. Considerar pacientes con CID, una recomendación que se hacía en días anteriores, días previas, pero realmente varios estudios han salido. ProWes, Progestrial, Mucosol, diferentes. ProWes, Alestrial y el último es como del 2017. Aquí nos hacemos referencia a la proteína C activada, recombinante, a la trombomodulina, a todo ese tipo de elementos que se intentaron probar en los escenarios, pero realmente no impactó en más allá, no. Al contrario, en algunos incluso por ejemplo en este caso, aumentaba y le ponía más al sangrado, pero realmente no había cambios significativos en la mortalidad por el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Diferentes estudios. Con trombomodulina y atitrombina 3, pero en el pastel, nada. Entonces, a 28 días ni la mortalidad se modificaba, se observaba más sobre todo la atitrombina 3, más eventos hemorrágicos, y no impactaba tanto en la mortalidad. En resumen, pues prácticamente acerca del tratamiento, pues no vamos a cambiar casi nada acerca de lo que ya está escrito en cuanto a hemocomponentes, a terapia de soporte, lo que ya está escrito, no va a sumar casi nada de CD. Yo creo que lo más importante es ese ejercicio de alta sospecha, de entender muy bien las patologías que te pueden llevar a una CID y no invisibilizar ese supuesto, esa sospecha cuando el paciente ingresa y tiene manifestaciones de trombosis o de hemorragia para poder identificar la condición, tratar la etiología a la par de que la identificas, ver la clínica, aplicar los criterios y pues prácticamente para cada uno de los fenotipos diferentes pues están opciones en su momento de soporte para poder, en el caso de las hemorragias no masivas, transfusiones, ¿verdad? El masivo, mismo que el hemorrágico no masivo, y en este caso masivo, consideraron sí o sí los antifibrinogenéricos, riesgo-beneficio. Daño organo blanco por trombosis, anticoagulación con heparina fraccionada o bajo uso molecular, y asintomático con riesgo, heparina fraccionada a dosis profilácticas, acá a dosis terapéuticas. Realmente es como una forma muy esquemática de cómo pensar. Ya obviamente, pues ni uno va a saber todas las enfermedades de manera consistente, pero lo importante es cómo pensar los caminos que te llevan hasta el punto para poder revisar 3 diagnósticos diferenciales, cosas muy detalladas de tratamiento, dosis, cositas así, ¿no? Preguntas y comentarios. Si no está sangrando, el paciente corrige los tiempos de coagulación. Si está sangrando, Un plasma cada 8 días. es un programa cada otro. ¿Dónde le llegan eso de un plasma cada 8 horas? No, en las indicaciones a veces. De las indicaciones. Pero A veces encuentra uno. Evidencia. No sé, uno se va a dormir en la noche y empieza la magia. Él da las indicaciones. Le va a las indicaciones. Creo que por ahí estaba, pero creo que no lo terminé con él, pero sí. No tiene justificación hecha de darle si no está sangrando. Porque... Pues a lo mejor relativamente corregir los tiempos antes de un procedimiento, pero tiene que ser en un periodo de tiempo pues, muy corto. sí. Y de hecho, pues, uno de nosotros el volumen plasmático uno lo calculan a 40 por kilo, el volumen plasmático, y eso se supone que la corrección de los tiempos para hacer una hemostasia efectiva es del 25-30%, lo cual de ese volumen completo de plasma que te calculan a 40 por kilo, te pasan como te digo, que es como
concordante pues con ese 25-30% en cuanto a actividad, que es aproximadamente los mismos 10 a 15 mililitros por kilo, que es aproximadamente la misma relación. Entonces, pero así es, bajo ese escenario, preparación prequirúrgica para procedimientos y lo demás, los volúmenes pues son de 250 por paquete. Un turno alto, ¿no? Normalmente para una persona de 50 a 70 kilos, aproximadamente sean 3 paquetes, 3 plasmas fríos congelados a 5 plasmas fríos congelados para más o menos cubrir ese 25-30% de actividad para corregir los factores de coagulación. Y luego me piden una interconsulta y te dicen, no, corrígele los tiempos y luego me habla. Sí, pues si le corrijo los tiempos, luego te hablo, ya cuando te hable otra vez van a estar. Pues sí. Yo sé como el que busca sin círculo, ¿no? Está buscando al otro. El perro que busca. El perro que alcanza el carro. Entonces es un tema bastante extenso, pues se trató de detallar en algunos aspectos lo más esencial, ¿no? Y yo creo que, si ya no más preguntas o comentarios, me quedaría con esto. La condición intramuscular diseminada es una patología secundaria. Para su diagnóstico necesita un alto índice de sospecha con una patología predisponente clínica, sugestiva y alteraciones laboratoriales. Las más comunes pues, son infecciones, traumatismo, cirugía mayor y neoplasias, y el médico intensivista debe conocer los criterios diagnósticos propuestos por las diferentes organizaciones y su utilidad en la CID de acuerdo a patología predisponente, ICTH en los eventos agudos y crónicos, y JAM los eventos más crónicos asociados a neoplasias sólidas, que no tienen mayor rentabilidad. La pérdida angular, tratamiento CID es el tratamiento de la enfermedad de base y soporte transfusional, cuando se necesita con las indicaciones que han estado desde siempre. Y no hay una evidencia que las terapias con antitrombina recombinante, la proteína C, también activada recombinante, o la trombomodulina recombinante mejoran el pronóstico hasta el momento. Esa es otra presentación. Apenas empieza. La introducción. La introducción antifemalista. ¿Pusiste anexos o qué? No, Descárgalos, hay que descargarlos. esa, la de... No, es que esa es una presentación que en la postquirúrgica de cardiovascular te hacen revisar. Sobre, no, que calcio, magnesio, calcio, el 8 activado, el complejo protrombínico, el Novoseven, el tranexámico, lo que se utiliza. Es por eso que dice reserva. Pero me dio flojera hacer otra. ¿Te hacen revisar? Ay, qué bueno que me dices.